Hola, querido amigo. Volvemos a abrir la palabra de Dios para reflexionar sobre ella, esta vez en el libro Romanos, capítulo 16, versículo 17, que dice así: Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en lo que causan división y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Qué interesante este versículo, mi querido amigo. Me hace acordar en realidad a dos versículos en la Biblia que voy a tratar de repetir de memoria. Uno está en Filipenses capítulo 2, versículo 12, donde dice que debemos ocuparnos nosotros de nuestra propia salvación, ¿sí? Con temor y con temblor. Ocuparse de cómo está mi vida espiritual. La otra es de Timoteo, capítulo 4, 16, que dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Qué interesante. ¿Saben por qué me acordaba de estos textos? Porque justamente el texto base que leímos aquí en la Biblia, en el libro de Romanos, nos dice que hay personas que causan división. Y el texto que utiliza con palabras el apóstol dice: apártate de esas personas que están permanentemente causando división. Miren que en la Biblia es un texto muy raro en cierto sentido. Normalmente vas a encontrar en la Biblia textos que te hablan de juntarte con personas para ayudarlas, ¿sí? Y este texto justamente te dice lo contrario. Y como es uno de los pocos versículos que hablan sobre esto, es como para prestar atención. Porque hay personas específicamente que se dedican a buscar una situación para usar de esa como un caballito de batalla. Debemos buscar, y eso tiene que estar en nuestra mente, mi querido amigo, buscar la unidad, la paz y la armonía. Hay personas que no tienen ese objetivo y siempre hay un asunto para discutir, charlar y debatir. A veces es el manejo de ciertas situaciones, ¿sí? A veces es, podríamos decir, los dirigentes de la iglesia. A veces son los pastores o la organización que nos nuclea como iglesia, y entonces siempre hay una situación al cual hay que discutir y generar un poco de desconfianza, y eso rompe la unidad. Y esto es muy importante porque la unidad termina siendo el centro de lo que Cristo quiere hacer con la iglesia, porque dice que Él es la cabeza de la iglesia y Él es el que dirige esta iglesia hasta el mismo encuentro con Él. La unidad de la iglesia es de suma importancia para el Señor. Y eso tiene que estar muy claro, mi querido amigo. Esto no quiere decir que no tengamos diferencias. Lo que pasa es que muchas veces hay personas que tienen un caballito de batalla y hacen de eso su vida en general y nada más gira sobre eso, y es muy difícil sacarlo de esa postura. Ahora, la unidad de la iglesia tiene que estar en doctrina. Por eso el texto que yo recordaba al comienzo dice: ten cuidado de ti mismo. O sea, el mayor problema no está en los demás, sino está en mí, y si mi vida está de acuerdo a la doctrina que, según el texto leímos recién, qué lindo es la parte final de este versículo que dice: la doctrina que vosotros habéis aprendido. Y si los demás no están de acuerdo a esa doctrina que está en la Biblia, dice: apártate de ellos. ¿Por qué? Porque justamente no te están haciendo bien en tu relación con Dios. Ahora, si podríamos poner un segundo punto a charlar hoy, se va a hacer medio largo, pero es apártate de aquellos que ponen tropiezos contra la doctrina, ¿sí? Mi querido amigo, el apóstol está diciendo: mantente unido a Jesús, escucha su palabra, obedécela,
Vive de acuerdo a ella. No te pases fijando qué hacen los demás, sino cómo está tu vida cerca y al lado de Jesús. Que tengas un lindo día y será hasta la próxima.